El Triángulo de las Bermudas, aunque podrías pensar en él como una zona perfectamente triangular entre Puerto Rico, Florida y las Bermudas, el llamado Triángulo del Diablo está lejos de estar claramente definido. Durante décadas, este tramo de casi medio millón de millas cuadradas de océano ha sido acreditado con algunos de los mayores misterios de la historia moderna. ¿A qué se deben estas desapariciones? ¿Fue una acumulación de burbujas de metano la que causó que un barco de 164.5 metros explotara? ¿O fue algo más siniestro y más vivo, emergiendo desde el agua? ¿Un ciclón derribó la flota de bombarderos de la Marina? ¿O fue un agujero de gusano? Las teorías varían desde lo práctico hasta lo extraterrestre. Y aunque los científicos tienen una nueva teoría que desacredita las sugerencias sobre alienígenas o la ciudad perdida de Atlantis, todos los detalles que desconocemos hacen tentador ver cómo surgieron esas teorías. Conocemos lo que se perdió y mayormente cuándo. El dónde, por qué y cómo, sin embargo, siguen sin respuesta, mientras más barcos navegan hacia un horizonte azul y no regresan jamás. Los secretos guardados en las aguas agitadas y los cielos rebeldes del Triángulo han eludido a los científicos durante años. Muchos naufragios y barcos perdidos en el mar aún no se han recuperado, lo cual es esperable dado las impresionantes profundidades del lecho marino. Toma la fosa de Puerto Rico en el punto más al sur del Triángulo, por ejemplo, a 8.400 metros bajo el nivel del mar en la corteza terrestre, no existen tantos barcos capaces de descender y explorar la vasta oscuridad desconocida. Sin embargo, con la aceleración tecnológica, estamos obteniendo una imagen más clara del universo submarino, del Triángulo de las Bermudas. Las historias de aventura y exploración siempre han capturado y siempre capturarán la imaginación humana. Esperamos que las historias tengan finales lógicos, pero cuando los hechos no coinciden, nuestras mentes vagarán hacia lugares fantásticos. Entonces, para cuando 50 barcos y 20 aviones desaparecieron misteriosamente dentro de sus límites, el mito del Triángulo de las Bermudas encontró una vida propia, donde tantos habían perdido la suya. Hoy en día, los mitos han sido desacreditados por una teoría sobresaliente, pero con innumerables barcos y exploradores aún perdidos en el mar, quizás haya una posibilidad de que al descubrir más evidencia, se muestre que el Triángulo de las Bermudas guarda más secretos de los que jamás podríamos haber imaginado. Entonces, profundicemos en algunas de las historias más fascinantes de barcos desaparecidos, pero primero necesitamos definir la ubicación y existencia del Triángulo. No es tan claro como podrías pensar. Sabemos que no hay hitos concretos que definan resueltamente el Triángulo de las Bermudas. Ubicadas aproximadamente entre Miami, Puerto Rico y Bermuda, las aguas del Triángulo atraen a turistas, barcos de carga y personas que viajan de un lugar a otro. La primera mención del Triángulo de las Bermudas fue en una edición de 1964 de la revista Argosy, una revista de ciencia ficción de culto conocida por sus historias sobre aventuras salvajes y reflexiones sobre seres extraterrestres. Vincent H. Gaddis comienza su artículo, El mortal Triángulo de las Bermudas, con una pregunta fatídica que definiría la región durante las próximas décadas. ¿Qué tiene esta particular porción del mundo que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro? Esta fue la primera vez que alguien vinculó los accidentes aparentemente no relacionados y lo atribuyó a algo misterioso. Aunque circulaban mitos sobre las desapariciones y los barcos no recuperados, la idea de que decenas de embarcaciones tripuladas desaparecieran sin dejar rastro en la misma región resultó inmediatamente inquietante. A partir de ese momento, cualquier tragedia o actividad climática cuestionable se atribuyó a las misteriosas fuerzas en acción dentro del Triángulo de las Bermudas. Pero el auge del mito del Triángulo de las Bermudas coincide con algunas invenciones clave que hicieron posible difundir teorías. Una gran contribución al interés en el Atlántico coincidió con los avances en la tecnología de captura de imágenes en la década de 1950. La primera foto de la Tierra desde un satélite se tomó en 1959. No tiene el mismo nivel de detalle al que podríamos estar acostumbrados hoy, y roza un poco lo abstracto, pero la capacidad de capturar imágenes de la Tierra desde el espacio inauguró una nueva era de exploración marítima. Con una mejor tecnología de captura de imágenes desde el espacio, la vista aérea de los humanos del mar ayudó a pintar una imagen más clara de áreas previamente inexploradas. Además, los meteorólogos accedieron a evidencias de sistemas de tormentas y patrones climáticos de formas antes inimaginables. Estos descubrimientos han cambiado y desafiado las teorías propuestas sobre el Triángulo de las Bermudas. Pero antes de intentar desacreditar cualquier misterio, debemos entender el contexto de estas teorías. Los televisores se habían introducido al público en la década de 1930,
pero no fue hasta finales de los 40 cuando se volvieron comunes en algunas naciones. Aunque las transmisiones de radio permitieron a los locutores y comentaristas narrar con lenguaje colorido y entonación, la llegada de la televisión añadió un componente visual a las noticias, proporcionando a los espectadores una impresión de presenciar los sucesos en primera persona. Los eventos que ocurrieron al otro lado del mundo podían ser vistos en tu sala de estar, facilitando la imaginación de partes del mundo a las que nunca habían ido. Pero cuando algo sucedía y no había imágenes, ni videos, ni grabaciones a las que aferrarse, muchas personas sentían la necesidad de inventar una explicación para los barcos y aviones que habían desaparecido. El artículo de Vincent Gaddis no fue la primera vez que alguien miró hacia el mar de Sargasso e imaginó algo poderoso en acción, pero su escritura desató un torbellino de interés en los casos de los aviones perdidos y los barcos fantasma que menciona. Curiosamente, sin embargo, no ofreció ninguna teoría sobre lo que podría haber sido el culpable de la actividad en el Triángulo, pero al darle un nombre y aprovechar la curiosidad innata de los humanos para entender el cómo, cuándo y dónde de las historias que escuchamos, Gaddis abrió las compuertas para que la cultura popular capitalizara el misterio del mar. Las teorías que siguieron infundirían miedo en muchos, pero parecían cautivar a casi cualquiera que se encontrara con ellas. Así que examinemos de cerca varios de estos misterios. Los barcos han estado navegando las aguas entre Bermuda, Florida y Puerto Rico, no solo durante siglos, sino milenios. Se estima que el pueblo conocido como los Lucayos usaba barcos para saltar de isla en isla en el archipiélago de las Bahamas hace 1000 años. Dicho esto, es imposible determinar cuántos barcos han zozobrado en el Atlántico desde que los humanos empezaron a navegarlo. No es de ninguna manera un fenómeno moderno, pero utilizando el relato de Gaddis sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas para guiar nuestra investigación, las desapariciones en el agua vieron un aumento a partir de finales del siglo XIX. Comencemos con el barco Su Majestad Atalanta, una fragata naval de 26 cañones. El barco había visto acción en las Islas Keeling, en el Océano Índico, antes de dirigirse hacia el Triángulo de las Bermudas. Inicialmente nombrado Barco Su Majestad Atalanta Juno, el Atalanta llegó a la región para funcionar como barco de entrenamiento. En 1879, el Atalanta partió con 280 tripulantes. Los registros indican que durante la tercera expedición de entrenamiento del barco, este hizo escala en Bermuda. Un brote de fiebre amarilla se había propagado entre la tripulación, por lo que el capitán del barco, Francis Sterling, mantuvo a su tripulación en un horario estricto y pronto zarpó para regresar a Portsmouth, un destino al que nunca llegarían. Partieron de Bermuda a finales de enero, con planes de llegar a casa en abril. Después de un misterioso evento en el mar, se presumió que los 280 estaban perdidos y se declararon muertos en junio de 1880. También es inimaginable que un barco de ese tamaño desaparezca sin dejar rastro. Surgieron teorías sobre olas rebeldes de cientos de pies de altura. Vinieron a la mente pensamientos del Kraken, de Jules Verne. Como la ciencia ficción había llegado a dominar el mundo literario en ese momento, una tragedia real que involucraba cientos de vidas perdidas hizo que lo fantástico pareciera extrañamente posible. Aunque los rumores podrían haber terminado allí y desvanecerse en una decepcionante conclusión de que los hombres se perdieron en el mar, más y más incidentes surgieron poco después y dificultaron respaldar esa simple pero insatisfactoria conclusión. Pero la próxima historia seguramente te pondrá los pelos de punta. Quizás el encuentro más misterioso jamás registrado en el Triángulo ocurrió solo un año después, en 1881. Un velero de 64 metros, el Ellen Austin, partió en su ruta regular de Liverpool a la ciudad de Nueva York. Después de varias semanas de navegación, el capitán Griffin del Ellen Austin cambió su rumbo y se encontró en las aguas agitadas del mar de Sargasso, bastante desviado de su curso. El desvío llevó a su tripulación a la línea de visión de otro barco que parecía estar navegando sin un plan. Por curiosidad, el Ellen Austin se acercó al barco solo para descubrir que el barco había sido completamente abandonado. Aunque su carga y camarotes estaban intactos, el capitán Griffin ordenó a algunos de sus hombres que abordaran el barco misterioso para que los dos barcos pudieran continuar el resto del viaje en tándem. Una vez que el barco retornara a Nueva York, su carga se podría descargar y posiblemente se exploraría en busca de indicios sobre el destino de su tripulación. Mientras los dos barcos se ponían en marcha, una tormenta extraña los separó. Es común con barcos de ese tamaño en mares agitados. Cuando las nubes se calmaron, el capitán Griffin avistó el otro barco y se acercó. Una vez más, encontró el barco abandonado. Esta vez, sus tripulantes desaparecieron sin dejar rastro.
Por miedo a que volver a tripular el barco pudiera ser una sentencia de muerte para su tripulación, el capitán Griffin abandonó el barco y se dirigió directamente a Nueva York, dejando el barco que aparentemente devoraba humanos desvaneciéndose en el horizonte. Pero incluso un barco devorador de humanos palidece en comparación con lo que ha llegado a conocerse como la pérdida de vidas más grande en la historia de la Marina de los Estados Unidos, sin involucrar combate, incluso hasta el día de hoy. Avancemos rápidamente unos 30 años hasta 1918. La Primera Guerra Mundial está en pleno apogeo en Europa, y las naciones del Caribe están sufriendo la gripe española, que causó más de 100.000 muertes. Disturbios raciales sacudían Estados Unidos, mientras las mujeres estaban cerca de obtener el derecho a votar. Esencialmente, los titulares en todo el mundo estaban saturados de noticias de eventos históricos sin comparación. Pero cuando desaparecieron 306 tripulantes y pasajeros del United States Ship Cyclops, fue un gran momento. Con el teniente comandante, George Washington Worley, al mando, este barco de 167.6 metros de largo desapareció sin dejar rastro. El buque había jugado un papel en la Primera Guerra Mundial, transportando carbón a barcos en todo el mundo. En marzo de 1918, el United States Ship Cyclops fue cargado con 11.000 toneladas de mineral de manganeso para llevar de Río de Janeiro a los Estados Unidos. El buque hizo una parada no planificada en Barbados, su última ubicación conocida. Con 1.287.2 millas náuticas hasta su destino, el United States Ship Cyclops partió, pero nunca más se le vio ni se supo de él. El último mensaje de la tripulación decía: clima justo, todo bien. No se envió un mensaje de Save Our Souls de la experimentada tripulación de la Marina. El United States Ship Cyclops, quizás en parte debido a su nombre mitológico, generó teorías sobre la ciudad perdida de Atlantis. El escritor Charles Berlitz propuso inicialmente que Atlantis había sido engullida en el Triángulo de las Bermudas y la ciudad perdida se había convertido en un centro de actividad paranormal. Tal vez las almas fantasmales perdidas buscaban compañía. O quizás el United States Ship Cyclops chocó contra una torre submarina. Sus restos se convirtieron en parte de un paisaje urbano sin descubrir. Otros se preguntaron si el manganeso en la carga podría haber explotado, o si un submarino alemán U-Boat se escondía de manera inconspicua entre las olas antes de hundir el barco Collier. Quizás fue una sublevación que salió mal y terminó con todos perdiendo. Otra teoría más basada en ciencia se refiere a las burbujas de metano. Los depósitos de metano sólido submarino a veces emergen en burbujas. Cuando es solo una burbuja, hace poco daño, pero algunos teorizaron sobre erupciones submarinas, similares a una erupción volcánica. Hay mucha casualidad aleatoria sobre la posición de una burbuja con respecto al timón de un barco. Pero la idea de que el gas que escapa desde abajo sea suficiente para hundir un barco de 152.4 metros te hace pensar dos veces antes de zarpar en el Triángulo de las Bermudas. Y como descubriremos, aquellos que vuelan aviones han tenido experiencias tan misteriosas como sus contrapartes en barcos. Pero antes de que podamos mirar al cielo, tenemos un fenómeno de navegación más para explorar: los siempre esquivos barcos fantasma. Innumerables barcos han aventurado en las aguas del Triángulo y han vuelto a la orilla sin fallar. Pero el hecho permanece que hay muchos naufragios en el fondo del océano. Hay una razón por la que el área alrededor de Bermuda incluso ha sido llamada la capital mundial de los naufragios. Los naufragios más notables en Bermuda cayeron a su último lugar de descanso bajo el mar debido a batallas, choques contra arrecifes e intencional hundimiento de barcos para crear arrecifes. Pero trágicamente, no todos los barcos que desaparecen se encuentran, como lo demuestran los misterios alrededor del barco Su Majestad Atalanta, Ellen Austin y United States Ship Cyclops. Al igual que el barco vacío encontrado por la tripulación de Ellen Austin, los barcos fantasma no son tan inusuales en el Triángulo de las Bermudas. Aunque todas las desapariciones presumiblemente terminan con el mismo destino submarino para los pasajeros y el barco por igual, los barcos fantasma son embarcaciones recuperadas sin rastro de la tripulación que los manejaba. El misterio alrededor de ellos parece aumentar en comparación con las desapariciones comunes y corrientes. En consecuencia, las teorías que intentan explicar lo que sucedió también parecen escalar, como verás en la siguiente historia. Avanzando solo 3 años desde que desapareció el United States Ship Cyclops, dirijámonos a las aguas al este de Carolina del Norte. El Carroll A. Deering estaba en ruta desde Barbados hasta Norfolk, Virginia. Un velero de 5 mástiles con dirección norte estaba tripulado por 10 u 11 personas. El 31 de enero de 1921, desde el faro en Cape Hatteras, la Guardia Costera avistó el barco. Para citar a alguien que lo vio, como un holandés volador, el velero de 5 mástiles, Carroll A. Deering se perfilaba entre las brumas de Diamond Shoals. Todas las velas izadas, pero sin tripulación. Un auténtico barco fantasma surcando las aguas,
Para cuando el barco llegó a los Diamond Shoals, una topografía siempre cambiante de bancos de arena en las orillas exteriores, el Carroll A. Deering estaba más allá de la reparación. La guardia costera se aventuró en los restos para encontrar el barco completamente abandonado. Según informes, al subir a bordo, las velas estaban izadas y la comida preparada, pero no consumida. No había signos evidentes de una lucha, ataque o incluso un motín. Justo 2 días antes del naufragio del Deering, el barco había pasado por el faro de Cape Lookout. Cuando los dos barcos se cruzaron, un miembro de la tripulación del Deering gritó que habían perdido ambas anclas, pero por lo demás, todo estaba bien. Entonces, ¿cómo se intensificaron las cosas tan rápido? ¿Fue el barco tomado por piratas? ¿Hubo revuelta? Si ocurrió, ¿por qué dejarían un barco en perfecto estado y provisto? 3 meses después, Christopher Columbus Gray encontró un mensaje en una botella en la costa de Carolina del Norte. El mensaje decía: Deering capturado por un barco de combustión de petróleo, quitando todo y esposando a la tripulación. La tripulación se oculta en el barco, sin oportunidad de fuga. Esta importante pista generó aún más teorías. El Departamento de Estado inició una investigación para determinar si un grupo de piratas era responsable. Luego surgieron preguntas sobre si la desaparición de la tripulación tenía alguna conexión con la política de la época. Aumentaron los rumores de implicación rusa en la desaparición de la tripulación. Un periódico reportó una búsqueda global para la tripulación del Deering. Teorizó que se pensaba que la tripulación eran prisioneros rusos que habían sido secuestrados y escoltados fuera del barco. Pero resulta que el mensaje en la botella era una farsa. El hombre que supuestamente lo había descubierto, lo había escrito. Ansioso por conseguir que despidieran a alguien del faro de Cape Hatteras y tomar su trabajo, Gray fabricó la única pista en la investigación. Mientras la búsqueda mundial se desvanecía, extrañas nuevas teorías sobre abducciones alienígenas cobraban protagonismo, y el fervor en torno a los barcos desaparecidos llegó hasta una de las películas del director más famoso del mundo. La desaparición que atrajo la mayoría de las teorías sobre abducciones alienígenas fue la desaparición del barco de vapor Cotopaxi. El Cotopaxi aparece en Encuentros cercanos del tercer tipo, película de ciencia ficción de 1977 de Spielberg. Spielberg hace que sus personajes se encuentren con el naufragio del Cotopaxi en un lugar muy inusual, el desierto de Gobi. Esta película se basa en la teoría de que el Cotopaxi fue engullido por el Triángulo de las Bermudas, luego fue absorbido de nuevo por extraterrestres. ¿Es posible que el Cotopaxi realmente fuera abducido por extraterrestres? ¿Investiguemos la naturaleza de su desaparición? El SS Cotopaxi era un barco de vapor cargado con un cargamento de 3.800 toneladas de carbón. Su ruta era de Charleston a La Habana, y tenía a bordo a 32 miembros de la tripulación para guiar su camino. El Cotopaxi partió el 29 de noviembre de 1925 y se rumoreaba que había encontrado una tormenta tropical 2 días después. Luego, nunca más se supo de él. Según la Associated Press, la tripulación informó que el Cotopaxi tenía agua en su bodega y estaba inclinándose gravemente. Antes de que desapareciera por completo, se enviaron señales de socorro, pero obviamente nadie pudo actuar a tiempo. La mayor parte de la intriga en torno al Cotopaxi no surge a través de su desaparición, sino más bien la multitud de teorías que la gente ideó para explicar la desaparición de 32 personas. Además de los encuentros extraterrestres que Spielberg ilustró en su película, la gente ha afirmado que el SS Cotopaxi se convirtió en un barco fantasma. De hecho, circulaban algunos rumores en línea, en varios sitios web en la década de 2010, de que se había visto al Cotopaxi flotando en el agua. Supuestamente, miembros de la Guardia Costera cubana avistaron un barco sin tripulación dirigiéndose hacia la isla y fueron a interceptarlo 90 años después de su desaparición. Esta noticia fue asombrosa. ¿Cómo había permanecido a flote el barco de vapor durante tantos años? Y si era tan marítimo, ¿dónde estaba su tripulación? Quizás lo único más ominoso que encontrar un barco completamente abandonado en el océano es encontrar uno con solo un ser vivo a bordo: un perro. Y esta es la circunstancia exacta de lo que ocurrió cuando se encontró el Rubicón flotando en el Triángulo de las Bermudas. A pesar de que la tecnología de navegación moderna facilita su uso y algunos veleros actuales poseen velas automáticas, en 1944 los perros no podían navegar barcos, y tampoco pueden hacerlo hoy en día. Con el fin de los años de guerra submarina y batallas navales, los periódicos reportaron un barco hallado en la corriente del Golfo sin tripulación. Encontrado varado a 322 kilómetros de la costa de La Habana, el barco fue remolcado hasta Miami para ser recuperado. Sin embargo, cuando llegó un remolcador, encontraron a alguien a bordo.
Según el periódico Argus, solo se encontró un perro a bordo del Rubicón. La última entrada en su bitácora se hizo el 26 de septiembre, cuando fue puesta en La Habana. Aunque hubo un testigo de lo que sucedió en las cubiertas del Rubicón, nadie pudo preguntarle al único superviviente qué le sucedió a la tripulación del Rubicón. ¿Fue otro caso de intervención alienígena? Tal vez el perro se ocultó bien, o los alienígenas estaban enfocados solo en humanos. ¿El clima adverso había desplazado a la tripulación y al mar? Quizás parte de la tripulación arriesgó un motín y se produjo una batalla, acabando con todos. O algo en el agua del Triángulo de las Bermudas había llevado a los humanos a la locura. Los científicos creen que tienen una respuesta lógica a este fenómeno, así como a otras desapariciones. Pero primero necesitaremos investigar el otro tema notable que rodea al Triángulo de las Bermudas: aviones. El Triángulo de las Bermudas no solo tiene una vendetta contra las embarcaciones. A medida que los viajes aéreos se volvieron cada vez más populares, tanto para operaciones militares como para fines recreativos, los casos de aviones que desaparecían en el Triángulo de las Bermudas aumentaron en paralelo. Justo un año después de que el Rubicón fue remolcado de vuelta al puerto, sin una tripulación y sin explicación, tuvo lugar una de las desapariciones más notorias en el Triángulo de las Bermudas. Conocido como Vuelo 19, una misión de entrenamiento el 5 de diciembre de 1945, vio a 5 bombarderos torpederos Torpedo Bomber, Midwing Avenger, volar hacia el este sobre el Atlántico para un vuelo rutinario y nunca regresar. Se esperaba que el escuadrón de aviones de la Marina de los Estados Unidos volara en su propia formación triangular, yendo hacia el este desde la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale por 141.6 kilómetros, luego hacia el norte por 73.6 kilómetros, y finalmente de regreso por una última etapa de 225.3 kilómetros para completar el ejercicio. El vuelo 19 fue visto por última vez a 75 kilómetros al noreste de Cocoa, Florida. Cada avión despegó con combustible suficiente para un vuelo de 5.5 horas. El vuelo estaba programado para durar solo 3 horas y 13 minutos. Cuando dieron su ubicación por última vez, cada avión tenía poco más de una hora de combustible restante. Los registros indican que en ese momento, el clima sobre el Mar de los Sargazos empeoró y las condiciones marítimas se intensificaron. El aeropuerto de Miami informó de una gran área de clima turbulento que se desarrollaba a partir de una tormenta que azotaba Georgia. Cuando cayó la noche, la tormenta se había trasladado al área de Miami, creando chubascos sobre el mar y generando vientos de 64.3 kilómetros por hora, a una elevación de 30. Presuntamente, vientos de 75 mph subían hasta 30 metros. Cuando se dieron cuenta de que los aviones estaban desaparecidos, la estación naval envió varios aviones para buscar las aeronaves perdidas. Un hidroavión Patrol Bomber Mariner partió de la estación aeronaval Banana River, al norte de Fort Lauderdale, con 13 hombres a bordo. Añadiendo sal a la herida de un día ya trágico, este avión de rescate tampoco volvió a la base. Ese día, un total de 27 hombres se perdieron ya sea en el mar o en el cielo. Al revisar las llamadas de radio entre los aviadores y la base ese día, parecía que los pilotos experimentados se habían perdido sobre el océano. Una llamada de radio desde arriba informó discrepancias entre las lecturas de la brújula de la tripulación y la ruta que se suponía debían seguir. Desviados de su ruta por fuertes vientos, las tripulaciones intentaban ubicarse. Similar a la navegación marítima, el viaje aéreo se basaba en gran medida en brújulas para determinar la dirección correcta y encontrar ubicaciones por su cercanía a puntos de referencia. Pero una teoría principal sobre la frecuencia de accidentes en el Triángulo de las Bermudas tiene que ver con su ubicación a lo largo de una línea agónica, una línea longitudinal donde no es necesario compensar la variación de la brújula magnética. Es uno de los dos lugares en el mundo donde el norte verdadero y el norte magnético están perfectamente alineados, y no es necesario tener en cuenta la variación de la brújula. Cuando viajas al ritmo de un barco, tienes un poco de tiempo para verificar y volver a verificar tus cálculos de navegación para compensar esta anomalía cartográfica. Pero para los pilotos que viajan a más de 322 km por hora mientras están activamente al mando, los cálculos deben ser rápidos y precisos para mantenerse en el camino correcto. Las complicaciones de la línea agónica en las brújulas ciertamente contribuyen a los accidentes en el mar. Se ha atribuido al campo magnético debajo del Triángulo de las Bermudas la confusión de pilotos y marineros por igual, pero la geografía del área también crea marcadores visuales confusos. Desde los cielos, las muchas islas frente a la costa de Florida, las Bahamas y el Caribe, en general hacen que la navegación sea confusa para las personas que determinan su posición en proximidad a los grupos de tierra que ven, lo que posiblemente podría haber jugado un papel en la próxima historia.
Otro avión desapareció en 1954. El vuelo 441 era un Super Constellation estadounidense, también un R-7V1, reconocido por atravesar el Atlántico en poco más de 8 horas. Este avión realizaba viajes intercontinentales frecuentemente. Pero cuando voló el 30 de octubre desde la Estación Aérea Naval de Patuxent, en Maryland, hasta Lajes en las Azores, las 42 personas a bordo, incluyendo oficiales navales y sus familias, simplemente desaparecieron. Su despegue fue normal y se comunicó normalmente durante las primeras 643.7 kilómetros de su viaje. Tras 5 días de búsqueda infructuosa y sin hallar escombros, el silencio prevaleció. La búsqueda se suspendió por mal tiempo. La aeronave estaba en buen estado, el clima era favorable, y el teniente Leonard había pilotado la ruta por 2 años. El avión tenía radar meteorológico y podría ya haber estado en contacto con anticipación si se hubiera detectado algo. La Junta de Aviación de la Marina indicó que la falla estructural podría haber sido una posibilidad, pero la probabilidad era muy remota. Si el avión hubiera explotado con chalecos salvavidas, trajes de exposición y balsas a bordo, los equipos de búsqueda habrían detectado algunos de estos escombros. Pero no se encontró ni un pedazo de metal ni ninguna otra indicación de que el avión hizo contacto con el agua. No obstante, hay teorías científicas que podrían justificar la desaparición. Posiblemente una rara bomba de aire meteorológica pudo ser la responsable. Los científicos acuñaron recientemente este término, bomba de aire, que surge de nubes con forma hexagonal que se generan sobre el océano Atlántico. Estas nubes pueden liberar ráfagas de aire que golpean el océano a velocidades de más de 273.5 km por hora. Estos podrían provocar fácilmente que un avión cayera al océano o generar una ola capaz de hundir un barco. Una de las desapariciones más recientes vinculadas al Triángulo de las Bermudas ocurrió en 2017, cuando 4 personas a bordo de un avión MU-2B desaparecieron en un viaje de Puerto Rico a Titusville, Florida. Aproximadamente 3 horas después del vuelo, el control de tráfico aéreo en Miami perdió comunicación con el avión a una altura de 30.000 metros mientras se movía a una velocidad de 555.7 km por hora. No se informó de mal tiempo en ese momento. El MU-2B también desapareció del radar. Al día siguiente, comenzó una búsqueda, y la Guardia Costera rastreó 322 kilómetros cuadrados de océano. Pero esta historia tiene más resolución que otras. A diferencia de muchas de las desapariciones anteriores, se recuperaron restos del MU-2B de su accidente a 24.1 kilómetros al este de la isla de Eleutera de las Bahamas. Dada la mejora en las capacidades de búsqueda y rescate de las guardias costeras de hoy, con mejores señales de satélite y dispositivos de grabación de datos requeridos en los aviones, la tecnología nos ha dado una mejor visión de lo que sucedió con un avión, que siguió el ejemplo de los otros aviones que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas antes que él. Si la búsqueda se hubiera movilizado unas horas más tarde, existe la posibilidad de que no se hubieran recuperado restos, y el misterio del MU-2B podría haber pasado a la infamia como parte de la leyenda del Triángulo de las Bermudas, en lugar de tener la verdad de que se hundió en el mar revelada. Pero como hemos visto, los desarrollos futuros han cambiado la narrativa, planteando la pregunta de si debemos temer al triángulo, hoy tanto como lo hemos hecho en el pasado. Pero primero, apliquemos algunos descubrimientos modernos al pasado y veamos si hay una explicación más sencilla para algunas de las teorías que hemos explorado. Barcos, aviones y cientos de seres humanos han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Acerca de lo que sucedió han surgido teorías sobre las desapariciones, pero todos conocemos la expresión "la retrospectiva es 2020", y con los avances de hoy en el seguimiento de patrones climáticos, el estudio de sitios arqueológicos y la predicción estadística de accidentes, la mayoría de las teorías sobre los famosos accidentes del Triángulo de las Bermudas han sido desacreditadas. Revisemos qué pudo suceder en cada uno de estos trágicos accidentes. El Atalanta, un barco y una tripulación tan grandes desaparecidas. La gente pensó que debió haber sido un gran animal o un acto masivo de la naturaleza. Un ex miembro de la tripulación del Atalanta, que se salvó de su fatídico final en el fondo del mar, afirmó que el barco Su Majestad Atalanta se cargaba rutinariamente con demasiada carga. Afirmó haber visto al barco inclinarse más de 32 grados en mal tiempo, debido a la pesada carga. Añade una tripulación inexperta en una misión de entrenamiento con baja moral, debido a la enfermedad rampante, y tienes la receta para el error humano y un barco hundido. ¿El encuentro de Ellen Austen realmente ocurrió? El jurado duda si realmente ocurrió el encuentro con el barco misterioso. Lloyd's de Londres, una aseguradora inglesa, llevó un riguroso registro de los barcos desaparecidos para gestionar reclamaciones de seguros. Los libros de buques desaparecidos documentaban el tráfico de barcos y numerosas desapariciones.
La compañía de seguros ha comentado sobre el caso del Ellen Austin y ha dicho que su viaje transcurrió sin incidentes, y ningún buque desaparecido con la descripción habría estado en el área en ese momento. El United States Ship Cyclops. Quizás el caso más misterioso, la ausencia de comunicaciones de emergencia, sugiere que algo rápido y debilitante le sucedió a este barco. Un oficial que desembarcó en Brasil del Cyclops se puso en contacto con la Marina de los Estados Unidos. Décadas después, para discutir el problemático diseño del barco y los problemas entre la tripulación en ese momento. Afirmó que al líder del barco, el teniente comandante Worley, no le gustaba por su actitud inquebrantable, pero su forma de navegar demasiado cautelosa. El oficial señaló el impresionante peso de la carga y notó que las bodegas en medio de los barcos eran los únicos lugares que podían soportar ese peso. Pero llevar una carga tan grande como la última carga del Cyclops significaba colocar algo de carga en las bodegas de proa y popa. Almacenar manganeso, allí presionaba las debilidades estructurales del Cyclops al poner estrés en el casco. El almacenamiento incorrecto probablemente comprometió la integridad del United States Ship Cyclops, causando que se partiera en dos y se hundiera rápidamente. El Carroll A. Deering, según el capitán de la Guardia Costera, R.L. Gaskill, el velero de 4 mástiles quedó atrapado en vientos de 144 km por hora, reportados en ese momento, y encontraron su buque varado en el banco de arena más externo de Diamond Shoals. Sospechó que la tripulación tomó una decisión de vida o muerte para abandonar su buque condenado y arriesgar su suerte llevando sus botes salvavidas a la orilla. La ausencia de botes salvavidas en el barco encontrado respalda dicha teoría. Con un viaje de 9 millas para llegar a tierra, Gaskill duda que hubieran sobrevivido al viaje con vientos como esos. Con vientos de esa velocidad, las olas pueden ser muy altas y volcar pequeñas embarcaciones fácilmente. Fue una combinación de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo que condenó a la tripulación del Carroll a Deering. Los rumores del Cotopaxi sobre la Guardia Costera cubana, avistando el Cotopaxi, fueron parte de una tendencia de noticias falsas, en la que los medios de comunicación publicarían intencionalmente engaños para crear intriga y atraer a una gran audiencia a sus sitios web. Y la inclusión de Steven Spielberg del Cotopaxi en encuentros cercanos del tercer tipo representa cómo los creativos se basarían en los miedos, intereses y teorías que circulan en la cultura popular para crear un sentido de relevancia en su trabajo. Aunque potencialmente decepcionante para aquellos que quieren creer que los extraterrestres están trabajando en el Triángulo de las Bermudas, los restos del SS Cotopaxi han sido identificados recientemente en las aguas de Florida. A solo 35.4 kilómetros de la costa de San Agustín, el Cotopaxi se hundió en aguas que ni siquiera se consideran dentro del Triángulo de las Bermudas. Por 15 años, los biólogos marinos realizaron extensas mediciones y comparaciones de planos para compartir resultados. Debido a las muchas teorías sobre lo que sucedió, los científicos querían una prueba definitiva de que el naufragio era el Cotopaxi, antes de compartir la noticia. Compararon sus hallazgos con una demanda de los familiares de la tripulación del Cotopaxi. La demanda menciona que un carpintero que había reparado las cubiertas de las escotillas del barco se había encontrado con algunos otros barcos de diseño similar que tenían defectos estructurales. Afirmó que cuando el agua se acumulaba en la cubierta, se filtraba en la bodega y sobrecargaba el barco. Cuando examinas este defecto de diseño a la luz de la tormenta tropical que supuestamente encontró el Cotopaxi antes de enviar una señal de socorro, es probable que el barco se hundiera como resultado de mal tiempo, mal diseño y mala suerte. El Rubicón, con solo un perro a bordo, tenía la explicación más simple de todos los barcos fantasma. Se sospecha ampliamente que el barco en realidad salió del puerto sin nadie a bordo. La segunda mitad del artículo de noticias cita sospechas de las autoridades de que el Rubicón podría haberse soltado de sus amarras en el puerto, y el barco sin tripulación flotó hacia el mar con solo el canino residente del barco a bordo. No había tripulación que hubiera desaparecido. Vuelo 19. La misión de entrenamiento había sido dirigida por el teniente de la Marina, Charles Carroll Taylor. Durante la guerra, había acumulado más de 2.500 horas de vuelo, pero se había perdido en 2 ocasiones distintas, lo que requirió que fuera rescatado en el mar. El día de las desapariciones, Taylor llegó tarde y pidió que alguien más se encargara de liderar la misión de entrenamiento. Esta solicitud fue denegada y resultó tener terribles consecuencias. La tragedia del vuelo 19 se atribuye a una serie de errores humanos que coincidieron todos a la vez. En primer lugar, fue una misión de entrenamiento, donde el teniente Taylor eligió supervisar desde la parte trasera del escuadrón en lugar de liderar, y los errores de novato en la navegación podrían haber desviado a toda la tripulación. Aunque era una tripulación experimentada, el error humano es algo que nadie puede evitar con absoluta certeza. Dado que el líder de la misión solo había volado en esa región unas pocas veces, tomaron más tiempo del esperado sus intentos de ubicarse y confirmar su posición.
Cuando estás volando con solo unas pocas horas de combustible, errores como ese pueden tener consecuencias enormes. El Patrol Bomber Mariner, que desapareció en la búsqueda del vuelo 19, era una embarcación de rescate especialmente diseñada. Pero entre aquellos que los volaban, estos aviones tenían el desafortunado apodo de tanques, de gas voladores, debido a la gran cantidad de combustible que llevaban a bordo para volar largos tramos de tiempo en patrulla. Antes de despegar, era rutina para los pilotos confiscar cerillas y encendedores de la tripulación, ya que estos aviones eran altamente inflamables debido a los vapores de gasolina. Se cree que el Patrol Bomber Mariner explotó 2 horas después de despegar. Un barco mercante que pasaba vio una bola de fuego y encontró evidencia de una mancha de aceite en el agua alrededor del tiempo que estaba navegando las aguas. Lamentablemente, las explosiones aéreas no eran totalmente desconocidas en ese tiempo. El vuelo 441 podría haber estallado, pero ¿por qué no se encontró evidencia del avión? Aunque hoy en día las misiones de búsqueda y rescate han tenido éxito en encontrar escombros en el océano abierto, los humanos serían tontos al pensar que las misiones sobre el océano Atlántico en busca de escombros son algo más que buscar una aguja en un pajar. Las corrientes de agua pueden mover objetos en muchas direcciones. Las tormentas pueden generar olas que dañan y hunden balsas salvavidas. Y a veces el ojo humano puede pasar por alto el único chaleco salvavidas flotante en una extensión de cientos de millas de mar inalterado. La Junta de Aviación de la Marina finalmente concluyó, cito, el R-7V-11, 128.441, se encontró con una fuerza repentina y violenta que hizo que la aeronave ya no fuera apta para volar y por lo tanto estaba más allá del alcance del esfuerzo humano para controlar. La fuerza que hizo que la aeronave fuera incontrolable es desconocida. Es trágico, pero algunos accidentes siempre serán solo eso, accidentes, con causas desconocidas, conclusiones insatisfactorias y una cantidad insoportable de dolor para las familias de los perdidos, cuyos últimos momentos se perderán en el misterio. La mayoría de los accidentes misteriosos en el Triángulo de las Bermudas se pueden atribuir a errores humanos, mal tiempo o simplemente a un accidente en el mar. Quizás es porque se han recuperado tan pocos naufragios que a la gente le han intrigado tanto las teorías e historias. Pero el Océano Atlántico es muy profundo, con una profundidad promedio de 293.1 metros y alcanzando 27.493 en la trinchera de Puerto Rico. Las cuevas profundas en el Triángulo de las Bermudas pueden generar corrientes que arrastran escombros, dificultando su recuperación. Si un barco se hunde, es probable que se quede allí donde cayó, en un lugar donde ni la vida ni la luz permanecen demasiado tiempo. Quizás una de las preguntas más grandes es si las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son mayores que en otros lugares del mundo. Llegaremos a eso, pero como demostró el accidente en 2017, nuestra tecnología ha mejorado, y cuanto más evidencia podamos encontrar lo más cerca posible de un accidente, mayores serán nuestras posibilidades de descubrir qué fue lo que realmente sucedió. Entonces, ¿qué debemos temer del Triángulo de las Bermudas hoy? ¿Existe un nivel saludable de miedo al abordar un barco o avión, de la misma manera que deberías tener al subirte a un coche? Los accidentes ocurren, la tecnología falla, y las personas pueden salir heridas. Tanto la Guardia Costera de los Estados Unidos como Lloyd's de Londres no creen que haya más casos de barcos perdidos o naufragados en el Triángulo de las Bermudas que en otros lugares. Salir en un barco o volar en un avión conlleva un peligro inherente, pero no hay un peligro inherente al Triángulo de las Bermudas que no exista en otras regiones del mundo. Es una realidad trágica, pero la naturaleza del mar y los cielos es que cuando los humanos nos aventuramos en ellos, estamos a la merced de la madre naturaleza. Pero el área conocida como el Triángulo de las Bermudas ve más tráfico de barcos y aviones que muchas otras regiones del mundo, dado su ubicación en rutas de envío muy transitadas y al estar en la intersección de 4 continentes. Donde hay más barcos y aviones, naturalmente se sigue que habría más accidentes. Tanto en el Triángulo de las Bermudas como en otros sitios, los aviones y barcos registran menos muertes en promedio que los automóviles, que son parte habitual de la rutina diaria de muchos. La comodidad humana ante el peligro viene de nuestra familiaridad. El Triángulo de las Bermudas es una extensión masiva de agua que alcanza profundidades que no podemos alcanzar y alberga formas de vida que aún no hemos visto. El misterio de lo desconocido da espacio a nuestra imaginación para inventar, y aunque las explicaciones lógicas de errores humanos y el clima son para explicar muchas de las historias del Triángulo de las Bermudas, ha habido misterios sobre aviones desaparecidos en todo el mundo, incluso en años recientes. El SS Waratah era un barco de pasajeros destinado a navegar entre Australia y Europa.
Con 211 personas a bordo, este barco de 141.7 metros desapareció en 1908 frente a la costa de Sudáfrica y aún no se ha recuperado. La primera piloto femenina en cruzar el Océano Atlántico, Amelia Earhart, estaba en su segundo intento de circunnavegar el globo en 1937, cuando ella y su navegante, Fred Noonan, desaparecieron sobre el Océano Pacífico. Había rumores de que Earhart era una agente secreta o que aterrizó forzosamente y empezó una nueva vida en una isla lejana. La desaparición de la celebridad y piloto increíblemente habilidosa demuestra que los accidentes pueden sucederle a cualquiera y que la tragedia sobre los mares puede ocurrir en los aires, no solo sobre el Triángulo de las Bermudas. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, también llamado Milagro de los Andes, sufrió un accidente en la cordillera de los Andes, pero en ese instante nadie lo presenció. Durante 2 meses después de que se canceló la búsqueda, los sobrevivientes se defendían de las temperaturas congelantes y recurrieron al canibalismo para mantenerse vivos. 16 sobrevivientes rescatados milagrosamente. Este evento en 1972 dio a las familias de aquellos perdidos en desapariciones durante años la esperanza de que sus seres queridos habrían sobrevivido a los accidentes, y les dio inspiración para seguir buscando mucho después de que las búsquedas se habían cancelado. Más recientemente, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un avión de pasajeros comercial con 239 personas a bordo, se convirtió en una de las desapariciones de aviones más misteriosas de la historia. Se han realizado documentales, creado podcasts y escrito libros sobre lo que le sucedió a los cientos de personas que desaparecieron. Incluso en una época de imágenes satelitales y detección de radar sin precedentes, escanear la totalidad de la superficie del Océano Índico, y mucho menos lo que yace en su fondo, es imposible hoy en día. Pero tal vez algún día nos encontraremos con más restos para revelar la verdad sobre los misteriosos finales de estos vehículos. Pero por ahora, el misterio del Triángulo de las Bermudas ha sido algo disipado. Ni extraterrestres, agujeros de gusano, ni sirenas vengativas son culpables. Más bien, una coincidencia de errores humanos, diseños defectuosos, mal tiempo y accidentes son el hilo común entre los barcos y aviones que han tenido finales extraños en esta región del Océano Atlántico. El Triángulo de las Bermudas perdurará durante mucho tiempo, dada su destacada presencia en la cultura popular. Ha inspirado películas e historias de fantasmas alrededor de las fogatas, pero su mística fantástica también ha distraído de la tragedia de las personas que pierden sus vidas. Hoy en día, los avances en medidas de seguridad y en la búsqueda y rescate hacen que los accidentes ocasionales sean tan notables. Aunque el público conoce el Triángulo de las Bermudas de arriba a abajo, basándose en sus muchas historias y poderes místicos, la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos no reconoce el Triángulo de las Bermudas como un nombre oficial y no mantiene un archivo oficial sobre el área. Puede que no perdure en la ciencia ya que las teorías sobre él han sido desacreditadas, pero su papel como reliquia cultural es innegable y perdurará para las generaciones venideras. Gracias por ver.